vamos a continuar con un poco de geometría, en esta ocasión con el tema de ángulos y líneas de un triángulo. Pero antes de comenzar a ver las partes de un triángulo o los tipos de triángulo, primero es importante conocer los tipos de rectas que hay. Primero, las rectas paralelas. Estas se caracterizan por ser un par de rectas que nunca se van a cortar y que tienen el mismo grado de inclinación. Después están las rectas perpendiculares. Estas se cortan pero de una manera especial, ya que forman ángulos de 90 grados. Aquí los podemos ver. Y por último tenemos a las rectas secantes, que estas se pueden cortar de cualquier forma y pueden formar distintos tipos de ángulos. Después de haber visto los tipos de rectas que existen, ahora tenemos que estudiar los tipos de ángulos que se forman al cruzar este tipo de rectas. Por ejemplo, aquí tenemos un par de rectas paralelas que al cruzarles una línea en un ángulo X, podemos ver que se forman dos rectas secantes. Y el resultado de estas dos rectas secantes se forman ángulos, tres tipos de ángulos. El primero, los ángulos correspondientes. Estos ángulos son iguales, por ejemplo, tenemos AD y BC. El ángulo A es igual al ángulo D, así como el ángulo B es igual al ángulo C. Pasa lo mismo con el ángulo E y el H, y el F y el G. Ahora tenemos los ángulos alternos internos, que igual son iguales, tienen el mismo ángulo, son el mismo ángulo. Por ejemplo, tenemos el ángulo C con el F, así como el ángulo D con el E. Estos ángulos, como les digo, son iguales. Y por otra parte tenemos a los ángulos alternos externos. Aquí tenemos al ángulo A y al H, igualmente tienen el mismo ángulo, y el ángulo B con el G. Ahora que ya conocemos acerca de los tipos de líneas que existen, así como los ángulos que forman, podemos comenzar a tratar el triángulo. Primero, dentro de un triángulo existen tres alturas, y estas las podemos sacar de la siguiente forma. Primero partimos de un vértice, cualquiera, el A, el B o el C, y tenemos que trazar una línea que se junte con la cara opuesta al vértice, en este caso es esta cara, y que forme un ángulo de 90 grados. Y así lo hacemos con los demás vértices. Y aquí se hace otro ángulo. Y a este punto donde se cruzan las alturas le vamos a poner H, y H lo vamos a llamar ortocentro. En siguientes clases vamos a ver las propiedades que tiene este ortocentro y a qué nos va a servir. Y nos falta poner la última altura, que a fuerzas va a pasar por ese ortocentro. En el ortocentro se juntan las tres alturas. Ahora vamos a trabajar con las bisectrices de un triángulo. Una bisectriz es cada una de las rectas que divide al ángulo que está dentro del vértice en dos. Aquí, por ejemplo, la bisectriz del ángulo A es este. Si se dan cuenta, aquí no ponemos que el ángulo es de 90 grados porque no sabemos si se forma un ángulo de 90 grados. Lo que estamos haciendo es dividir en dos el ángulo que está dentro del triángulo, el ángulo del vértice, el ángulo interno. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los demás vértices. Dividimos en dos el ángulo del vértice C y dividimos en dos el ángulo del vértice B.
y el punto donde se cruzan todas las bisectrices lo vamos a llamar como I, de incentro. Y se llama incentro porque es el punto de medio de un círculo inscrito en el triángulo. Si trazamos un triángulo inscrito un círculo inscrito en el triángulo, el incentro sería el centro de ese círculo. Ahora, con lo que hemos aprendido, podemos resolver los siguientes ejercicios. En este primer ejercicio nos piden encontrar el ángulo X. Esto lo podemos ver si cruzamos dos líneas y le ponemos un círculo en medio de esas líneas. Como sabemos, un círculo tiene 360 grados. Entonces esos 360 grados van a estar repartidos en 4 partes. Y si partimos si borramos esta línea y decimos que partimos en 2 ese círculo, podemos ver que de un lado tenemos 180 grados y del otro 180 grados, suponiendo que corta a la mitad ese círculo. Entonces, sabemos que la suma de todos estos ángulos nos tiene que dar 360 grados. Y sabemos que tenemos 29 grados más X grados. Y estos ángulos son 180 grados. Por lo que les dije, si tenemos un círculo, la mitad de 360 grados son 180. Entonces, sumando 29 más 180 nos da 209 grados más X, que es igual a 360 grados. Ahora, restando 209 de ambos lados de la ecuación, nos da que el ángulo X vale 151 grados. Ahora pasamos con el siguiente ejercicio. Es lo mismo. Ahora divide en 2 este círculo imaginario que tenemos aquí. Esta línea lo divide en 2. Entonces tenemos 180 grados de este lado. Y tenemos el 64 y 38 y X grados. Entonces podemos sumar todo. Entonces 64 grados más 38 grados más 180 grados más X grados es igual a 360 grados. Sumando 64 más 38 más 180 nos da como resultado 282 grados. Más X es igual a 360 grados. Ahora, restando 282 grados de ambos lados de la ecuación, nos da como resultado que X vale 78 grados.